La Recoleta. Si buscas un buen colegio para tus hijos, La Recoleta de los Olivos es tu mejor opción. Cuenta con aulas de inicial de 3, 4 y 5 años, primaria y secundaria, sistema academia. Puedes encontrarlos en el Jirón Bulgaria, MF, lote 24, urbanización San Elías, Los Olivos, o contactarlos al teléfono 654-1976 o al 623-6068 o ingresar a www.larecoletadelosolivos.edu.pe. Muy bien, nuevamente con ustedes. Fuerte el calor, les quiero contar que la sensación térmica aquí en los estudios está en 38 grados, ahí no exagero. Nuestros teléfonos de estudios, el 522-2991, 522-2991. Hoy estamos acompañados de don Jorge Villena, analista político, es regidor metropolitano y toda una credencial social en favor de lo que antes tenía como responsabilidad y seguramente lo sigue teniendo, que son los problemas de Lima. Y ahora con una nueva perspectiva dentro de esta coyuntura electoral, pero eso vamos a dejarnos que él nos lo explique. Primero, las buenas noches, don Jorge. Gusto de verlo después de mucho tiempo. ¿Verdad? Y que también sí? a saludar a través tuyo a todos tus televidentes. Muy bien, don Jorge. 19 planchas presidenciales, ¿no cree que es un exceso? Yo creo que es absolutamente exagerado y desproporcionado. Una grosería creo que es que tengamos tanta gente que, en contraposición con una situación en la que hay mucha apatía por la participación política, sobre todo los más jóvenes, que en el momento de las elecciones proliferen aventuras electorales, pero que han sido armadas sobre la hora, porque en realidad la participación política permanente, así como una profesión, como un modo de vida, no se lleva a cabo como debería ser en el país. Porque, ¿qué pensamos aquellas personas que hacemos política de manera activa o intentamos de manera profesional? Mira, si una sociedad quiere tener una mejor educación, evidentemente tiene que tener mejores maestros. Es el principal recurso clave para poder mejorar un salto educativo, ¿cierto? Si uno quiere tener mejor salud, tiene que tener necesariamente mejores médicos. Bueno, además de la tecnología, hospital, todo eso, pero ¿qué es la máquina o el aparato si no hay un buen médico, un buen técnico, un buen enfermero? ¿No? Igual, si queremos mejorar la política, tenemos que tener buenos políticos. Que no hay, lamentablemente. Y los partidos políticos, lamentablemente, salvo contadas excepciones, no son escuela de política, no son escuela de liderazgo, son simplemente franquicias o grupos que se arman a última hora para poder juntar a los tránsfugas del momento e ir detrás de una aventura a ver si es que les liga el gobierno, ¿no? ¿Cuánto daño le hizo a la política nacional la aparición de los independientes? A propósito, que hoy he leído un artículo muy bueno de Fernando Vivas en El Comercio, les recomiendo. ¿Cuánto daño le hicieron los independientes a los partidos políticos? Fíjate, ya que te refieres a lo que ha mencionado Fernando, que es un excelente columnista, él comenta que en realidad el fenómeno de los tecnócratas o de los gerentes se hizo en una circunstancia especial, a inicios de los 90. Recordarás que a inicios de los 90 ocurren dos cosas en el mundo. En primer lugar, cae el muro de Berlín y se acaba la Guerra Fría. Pero con el fin de la Guerra Fría, el socialismo real y la lucha ideológica también cae. Y sale el mundo de una crisis económica muy grande y comienza un periodo de renovación en cuanto a un discurso liberal o neoliberal. El consenso de Washington, que fue súper mencionado en esas épocas como el paradigma de gobierno o de gestión en todo el mundo. Y en nuestra región, en América Latina, no fue ajeno. Se hizo una idea común de que la ideologización, el partidismo, la política polarizante de la lucha que había en la Guerra Fría entre la derecha, la izquierda, los capitalistas y los comunistas, eso a la gente finalmente, en términos reales, no le trajo ningún beneficio concreto a su desarrollo económico, social, familiar. Entonces la gente pensó en ese momento que el reemplazo a esa extremada politización e ideologización de la política era lo contrario, es decir, el técnico.
el no partidario, el independiente. O sea, el mundo en realidad, en muchos países de nuestra región, en América Latina, giraron hacia esa tendencia. Entonces pensaban que el político o el presidente, el alcalde, era un mero gestor de bienes y servicios y que para ese cargo debía ser un gerente público, una especie de técnico que debía entrar a administrar los recursos. Mucho esa tesis, vamos a gerenciar, ¿no? Exactamente. Vamos a gerenciar. ¿No? Entonces, la política dejó de perder ese encanto de ser un sueño en común, un proyecto de país, un proyecto de sociedad, a ser simplemente una empresa donde el gerente iba y decidía cuánto ponía de plata aquí o cuánto sacaba de plata acá y cuánto compraba o cuánto vendía. Dejando de lado ese tipo de cosas la participación ciudadana. Exactamente, la política se trata justamente de participación, de construir algo juntos. Y cuando tú eliminas ese componente de participación de las personas, la política pierde esencia, pierde sentido. Y claro, la gente venía de una etapa dura de crisis económica, de ideologización. Recuerda que en esas épocas la ideologización extrema por el lado de la izquierda se tradujo en terrorismo. Entonces toda esa situación, de alguna manera la gente lo rechazó. Y en su momento voltearon todos hacia los independientes, a la gente que no tenía ningún pasado. Pero ahora, ya vimos cuál fue el resultado. Bueno, el otro tema, don Jorge, es que los partidos políticos pareciera que no hicieron esfuerzos por reforzarse, es decir, abrir las puertas de los partidos. Y esto yo lo quiero entender porque la etapa fue dura. Sí. La presencia de los tecnócratas, de los independientes, fue durísima, alimentada desde el gobierno. Entonces, yo quiero entender que esa fue la causa para que los partidos políticos entraran en una etapa de franco debilitamiento. Eso es la forma de que yo lo puedo ver. Claro. Pero, ¿y el análisis que usted tiene sobre eso? O sea, no quiero dejar de ser autocrítico con la función. Bueno, yo estoy en el partido, milito en el PPC desde el año 2001, pero no quiero dejar de ser crítico con la función o el papel de los partidos durante esa época, la responsabilidad que debieron tener durante sobre todo las crisis económicas, de enfrascarse justamente en el debate y no procurar el bienestar de la gente. Eso les ha pasado una factura muy grande y el fujimorismo contribuyó en gran medida a adoptar esas ideas del consenso de Washington, del liberalismo extremo y de montar un país en la que exista un gobierno democrático sin partidos, cosa que al final hemos visto que no llegó a nada, más bien al contrario. La supuesta solución a la politización o al partidismo fue peor, porque tuvimos una democracia autocrática, como fue el gobierno de Fujimori, donde controlaba no solamente el manejo del poder desde el Estado, sino además los medios de comunicación, los mecanismos electorales, el poder judicial. Entonces ya la esencia de la democracia perdió sentido. Todo era manejado a través de un gobierno, una salita oscura en el servicio de inteligencia, y esas cosas finalmente terminaron siendo la supuesta remedio, terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces creo que los partidos políticos necesitan renovarse, hacer una autocrítica de cuál es el papel que les toca hacer, pero sí creo además que como sociedad tenemos que darnos cuenta de algo: la política cuesta. Hacer política y tener buenos gobernantes de alguna manera tienen que ser formados por la propia sociedad. La sociedad debería estimular que la gente joven, si no puede hacer servicio militar como una forma de servir a su país, que haga un servicio público. Claro. Que tenga, aunque sea 6 meses trabajando por una entidad pública, y que sepa qué cosa es el Estado y para qué sirve y cuál es el compromiso que tiene la sociedad con el Estado. Y yo creo que eso es algo importante para quienes estamos orientados a la gestión pública, al trabajo. Y que político. Poco se habla de eso, pero mira, no le falta razón. Financiar los partidos políticos no significa que paguen las campañas, los volantes, los afiches. Financiar los partidos políticos significa financiar instituciones durante las épocas electorales y sobre todo en las no electorales. Son las más duras. Porque, claro, yo tengo el orgullo, a pesar de todos los defectos que puede tener el PPC, pero yo puedo decir con orgullo y satisfacción que mi partido es una escuela de política. Uno entra de joven al partido, porque creo yo que la política hay que hacerla desde joven, no ser política joven, sino desde joven. Y que te sirva como escuela para prepararte y para poder no solamente asumir un liderazgo político como candidato, sino que al momento de ser autoridad puedas desempeñar el cargo con solvencia y no seas una persona que está dependiente de extraños, de técnicos que al final terminan a uno complicando. Don Jorge, hay un tema que debería también, de los muchos, estar en el debate, en la agenda, pero
No está. La vuelta a las dos cámaras. Es decir, ¿cuál es la opinión de usted con respecto a las dos cámaras? La Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Cuál es su opinión de usted con respecto a eso? Mira, yo sí tengo la impresión que la calidad legislativa ha decaído a propósito de tener una Cámara. Y he hecho básicamente una revisión rápida de la literatura comparada con el resto de países. Los únicos países que no tienen dos cámaras son países que tienen una población menor de 4 millones, cosa que no es acá en el Perú. Acá tenemos 30 o más de 30. Otra característica de los países que tienen una sola cámara es que en la mayoría de ellos hay un sistema de partidos políticos precario y prácticamente gobierna una sola fuerza política durante mucho tiempo. Caso, por ejemplo, Bolivia, caso, por ejemplo, Venezuela. Ecuador, caso, por ejemplo, Venezuela, que sí tienen más de 4 millones de habitantes, pero tienen una fuerza hegemónica que solamente controla una cámara. No quieren control político. Porque el control político viene no solamente de la Cámara de Diputados, que hace el trabajo que le corresponde hoy, por ejemplo, al congresista, que fiscaliza y legisla. El trabajo por el diputado, que es originar una primera instancia, es luego reflexionado y madurado en una Cámara de Senadores donde ya la decisión es más bien política y es más bien pensada ya a largo plazo. Es reflexiva. Sí, es reflexiva, sin la necesidad del apuro, tampoco de decidir para el elector. Porque normalmente el diputado viene por una región, por una circunscripción menor, por un distrito. En cambio el senador viene por una circunscripción nacional. Nacional, así es. Entonces no tiene que depender que hay que legislar para tal región o tal distrito. Claro, ¿no? Porque si no los electores de tal lugar le van a castigar. Entonces yo creo que debemos encontrar eso porque en la democracia uno de los principios de las repúblicas modernas es que existe equilibrio de poderes. Entonces nuestro país, que es un sistema presidencialista muy fuerte, según nuestra Constitución, necesita equilibrios fuertes. Un poder judicial que ponga el freno a los excesos del Congreso, un Congreso que ponga frenos al exceso del Ejecutivo y así por el estilo, y un tribunal constitucional que ponga freno a los excesos del Congreso. Entonces tiene que haber un equilibrio de poderes para el control político efectivo. Entonces yo creo que es saludable para el país que haya dos cámaras tanto de senadores como de diputados. No sé cuántos, no sé cuánto debe costar, pero sí creo que debe existir. Si la relación, finalmente, el desprestigio que hay entre la sociedad, que hay que reconocerlo, es por eso, el Congreso, pero finalmente yo creo que es más costoso para nosotros tener un mal diseño de Congreso, así como es más costoso para la gente en el Perú no financiar partidos políticos que formen a los futuros alcaldes, congresistas y regidores que requiere el país. Muy bien, estamos con don Jorge Villena, analista político, es regidor metropolitano, militante del PPC. Nos vamos a ir una pausa y vamos a retornar para hablar lo que seguramente usted está esperando. Hablar de esta fórmula presidencial llamada Alianza Popular. Una pausa, retornamos. La Recoleta. Si buscas un buen colegio para tus hijos, La Recoleta de los Olivos es tu mejor opción. Cuenta con aulas de inicial de 3, 4 y 5 años, primaria y secundaria, sistema academia. Puedes encontrarlos en el Jirón Bulgaria, MF, lote 24, urbanización San Elías, Los Olivos, o contactarlos al teléfono 654-1976 o al 623-6068 o ingresar a www.larecoletadelosolivos.edu.pe.